Muy buenas noches, soy el doctor Luis García y los acompaño en una nueva sesión de Mi Vida. La ansiedad usualmente se presenta en nuestra sociedad de diferentes situaciones. Por ejemplo, por responsabilidades de casa, de trabajo o por las propias relaciones personales. Ahora que nos encontramos en una relativa pausa, es necesario aprender a canalizar nuestros impulsos, asumir y aprender nuestras emociones que también nos pueden provocar un cambio o la necesidad del propio cuidado. Lo cierto es que, sea cual sea la condición en la que vivimos, hoy cuidar la salud mental es tan necesario como lavarse las manos. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Belice García Godos Castro, médico psiquiatra y psicoterapeuta especializada en terapia racional, emotiva y cognitivo-conductual por Psicotrep de Albert Ellis, Instituto de Nueva York. Buenas noches, Belice, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando en esta tarde, bueno, ya casi noche. Y quería agradecer a mi vida por haberme invitado para hablar acerca de este tema tan importante, tan interesante, que es muy hablado, y en general por invitarme para hablar acerca de salud mental. La importancia de esto es que mientras más nos informemos, va a ser más fácil para nosotros disminuir, combatir e inclusive eliminar el estigma que existe a nivel de todos los temas de salud mental. Belice, quisiera empezar con una pregunta para poder situarnos en base a lo que justamente vamos a conversar. ¿Qué es la ansiedad? Ya, muchas gracias Luis por eso. Es muy importante que nosotros conozcamos bien la definición de ansiedad. ¿Por qué? Porque es un término que utilizamos muchísimo, pero muchas veces no sabemos qué es. La ansiedad es una emoción normal, es una emoción básica del ser humano. Esto quiere decir que todos los seres humanos la sentimos. La sientes tú, la siento yo, la pueden sentir nuestros hijos, niños, mayores, todas las personas. Y esto es muy importante que lo tengamos en claro, porque muchas veces los objetivos o las metas de nosotros es que no sintamos ansiedad. Muchas veces vamos al terapeuta, vamos al psiquiatra y decimos, ya no quiero sentir ansiedad nunca más. Y esto no es posible. ¿Por qué? Porque es una emoción que nos permite adaptarnos, nos permite responder a situaciones difíciles, a situaciones de peligro, a situaciones de emergencia, ¿no? Nos prepara para poder responder, para poder huir, para poder actuar. Se caracteriza por ser un estado de malestar que se acompaña pues de intranquilidad, inquietud, inseguridad, preocupación frente a algo que nosotros vemos como una amenaza inminente de causa indefinida. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos para hablar de ansiedad normal, como emoción normal. En uno tenemos a una persona que va a pasar por un parque que es peligroso, por un parque en el cual de repente ya nos han robado antes, y entonces vamos a sentir ansiedad, ¿no? Por la preocupación de que nos pueda pasar de nuevo. Esta ansiedad va a hacer que nosotros pasemos con cuidado y que estemos alertas en caso de que alguien venga y pues nos quiera asaltar para poder huir, correr, escaparnos. Esta es una ansiedad normal. Y en el otro lado, en el otro ejemplo, por ejemplo, vemos a alguien que está estudiando. Tiene un examen el lunes, una persona. Esta ansiedad que nosotros sentimos por la preocupación de querer sacarnos una buena nota va a hacer que nosotros nos preparemos y que nosotros podamos estudiar para ese día del examen. Es decir, nos prepara, nos adapta a estas situaciones. ¿Ok? Esa es la ansiedad normal. Ahora, la ansiedad de la que todo el mundo habla y aquella ansiedad que no queremos sentir se conoce como ansiedad no saludable o ansiedad patológica, ¿no? No me gusta llamarla patológica, prefiero llamarla ansiedad no saludable. ¿Por qué? Porque es una ansiedad que es mucho más intensa, causa mucho más malestar, dura mucho más y es desproporcionada. Es decir, puede aparecer frente a estímulos que a otras personas no les causaría ansiedad, como por ejemplo subir a un avión, ver quizá un perro, un gato, arañas, ¿no? Nos va a causar problemas en nuestro día a día. Ya nosotros vamos a sentir esta ansiedad es tan intensa que no me permite estar con mis hijos, no me permite ir a trabajar, no me permite volar para ir a ver a gente importante para mí, ya está afectando en mi día a día. Y este es el tipo de ansiedad que nosotros tratamos y es el tipo de ansiedad que se encuentra en todos los trastornos de ansiedad. Ahora, ejemplos como este de la ansiedad no saludable o la ansiedad patológica, en el caso, por ejemplo, número 1, tenemos a una persona que tiene el lunes una entrevista, ¿ok? Tiene una entrevista de trabajo y se pone a pensar en lo peor.
¿no? Porque por eso también se caracteriza la ansiedad patológica, porque es anticipatoria y es catastrófica. Se pone a pensar en lo peor, en que no nos va a ir bien, en que va a ser lo peor, ya para qué voy, seguro no me van a aceptar a otros. Entonces esta ansiedad va a afectar nuestra vida porque finalmente no nos vamos a aparecer el lunes a nuestra entrevista. Y en el otro caso, va a haber una chica que tiene tanto miedo a que la vuelvan a soltar, a salir de casa y que pues le pueda pasar lo peor, quizá, no sé, le puedan robar o le puedan hacer daño. Entonces, esta ansiedad es tan intensa, por eso es no saludable, que va a interferir en su vida y va a hacer que esta persona no salga. Por eso hay personas que incluso no salen de su casa y hay otras que no van de repente a trabajar así. Es muy importante que sepamos que los trastornos de ansiedad son comunes, son frecuentes, para no pensar que si yo tengo alguno de estos es raro, es poco común, yo soy extraña, por eso no, son bastante frecuentes, afectan a más del 30% de la población mundial. Ahora, esto es muy importante porque la ansiedad que nosotros sentimos, a veces me dicen, ¿y cómo puedo sentir la ansiedad en mi cuerpo, por ejemplo? Porque la ansiedad va a tener signos, va a tener síntomas a nivel fisiológico, va a tener características a nivel fisiológico, es lo que yo siento en mi cuerpo, ¿no? Y en este caso aparecen las famosas palpitaciones, ¿no? Que en realidad es el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del latido cardíaco, que uno lo puede sentir como una palpitación. La sensación de falta de aire, también puede aparecer sudoración, náuseas, adormecimiento, ganas de vomitar, sensación de falta de aire, como les decía, entre otros, ¿no? Síntomas físicos que nosotros sentimos en el cuerpo. Los síntomas cognitivos es cómo pensamos. Y la ansiedad aquí tiene mucho que ver con ser anticipatoria, es decir, me adelanto a lo que va a pasar. Siempre pienso adivinando el futuro, ¿no? Seguro no me va a ir bien, seguro no me van a contratar, seguro me van a robar, ¿no? Y también suele ser catastrófica, ¿no? Siempre pensando en lo peor. Y también va a tener consecuencias a nivel conductual, es decir, en lo que yo hago. Y aquí son tres principales, pero suele ser la huida, ¿no? Huyo de esa situación difícil, evito esa situación difícil o la postergo finalmente, ¿no? Postergo, esperando el momento perfecto, digamos, que no existe, ¿no? No existe un momento perfecto. Y también, pues, afectan a nivel de nuestra conducta el apetito, el no poder dormir adecuadamente y otros. Entonces, una pregunta que también me suelen hacer es ¿por qué unos sentimos más ansiedad que otros? Y esto es muy importante porque todos los seres humanos somos diferentes. Entonces, todos vamos a sentir la ansiedad de diferente intensidad, de diferente manera. En el caso de esta ansiedad intensa o de ya tener algún trastorno de ansiedad, no existe una sola causa que yo te diga, ok, por esto tú tienes mucha ansiedad, sino que son muchos factores que se combinan y van a interactuar entre sí para que finalmente se desarrolle, ¿no? Y aquí ingresan factores genéticos, ingresan factores biológicos, psicológicos, nuestro tipo de personalidad, la crianza que hemos tenido, el ambiente en el que vivimos, las situaciones vividas, entre otros también. En el caso específico de actualmente la cuarentena, el aislamiento social obligatorio que estamos viviendo, y el coronavirus, van a ingresar otros factores que van a hacer que nosotros sintamos más ansiedad en estos momentos. ¿Cuáles son? Y creo que aquí muchísimos de nosotros los tenemos, algunos más que otros, pero yo sí creo tener varios de estos. Es, por ejemplo, el miedo a contagiarnos y el miedo a contagiar a nuestros seres queridos. La famosa incertidumbre de no saber qué va a pasar luego, si esto va a durar mucho tiempo, poco tiempo, cuándo va a llegar la vacuna, cómo nos irá después. La cantidad de información que recibimos, porque la recibimos de todos los medios, ¿no? De redes sociales, de televisión, de radio, y también el tipo de información que recibimos, que muchas veces es falsa, ¿no? En los chats de WhatsApp, información creada, audios falsos, entre otros. Porque no estamos preparados como seres humanos para estar aislados, para estar sin contacto con otras personas. Y aquí, muy aparte, está la soledad. Porque yo puedo estar en mi casa aislada, puedo estar con mi esposo, con mi hijo, con mis padres, pero hay otras, e igual tener este aislamiento de no ver a mis amigos, no tener una vida social que también afecta, pero por otro lado está la soledad,
a muchas personas esta cuarentena nos ha agarrado solos. Los ha agarrado solos, realmente sin otra persona con quien compartir. Y eso también afecta. También porque vamos a tener cambio en nuestras rutinas, desde nuestro trabajo, desde estar todo el día con nuestros hijos en casa, va a cambiar nuestros planes, nuestras metas a corto y a largo plazo, viajes que teníamos, incluso matrimonios, ¿no? Que se han tenido que postergar. También está la preocupación, y esto es muy importante, la preocupación económica, ¿no? Muchos no están trabajando, no se les está pagando, otros se les ha cortado el sueldo, otras personas no saben si seguirán trabajando si esto continúa, y también el tener a nuestros hijos en casa, cómo ayudarlos con las clases y otros, ¿no? Y finalmente también no contar con factores que a nosotros nos protegen contra los problemas de salud mental, ¿no? Como es salir al aire libre, tener contacto social, contacto físico con otras personas y otros. Entonces, a nivel mental, a nivel de la salud mental, tanto el coronavirus, la pandemia, como la cuarentena nos afecta. Y nos afecta a todos. Si bien todos sentimos ansiedad, no necesariamente todos vamos a sentir ansiedad frente a este mismo estrés que es, ¿no? Que es la pandemia o la cuarentena. Algunos vamos a responder con mucha ansiedad, otros con poca ansiedad, otros van a poder saber cómo manejar esta ansiedad y otras personas incluso van a responder con otras emociones, de repente con cólera, con molestia, con tristeza, con depresión, con culpa y también con otras conductas, ¿no? Por ejemplo, hacer caso, no hacer caso, salir, hacer bromas, entre otros. Entonces, en este caso de la cuarentena, ¿quiénes están más propensos a sentir esta ansiedad intensa? Primero están a la cabeza todas las personas que están en la primera línea de combate contra el coronavirus, ¿no? Y en esta primera línea está el personal de salud, ahí incluyo, porque muchas veces solamente están incluyendo a los médicos y son médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, personal de farmacia, entre otros. También está la policía, los de las Fuerzas Armadas, los que trabajan en farmacias, supermercados, etc. También está la población de riesgo de sufrir complicaciones graves si es que se infectan por el coronavirus. Recordemos que cualquiera puede infectarse, ¿no? Niños, adultos mayores. Sin embargo, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas tienen un mayor riesgo de tener complicaciones graves. Por eso ellos también están más propensos a sentir mucha más ansiedad, mucha más preocupación intensa. También están los niños y los adolescentes porque ellos no saben cómo interpretar o filtrar la información que reciben. Las personas que están en primera línea del coronavirus, que ya les había dicho, y las personas con antecedentes de problemas de salud mental. Es decir, personas que ya tenían diagnosticado algún problema o algún trastorno de ansiedad, de repente depresión, de repente esquizofrenia, que hacen que sean más propensos a desarrollar una ansiedad intensa en este momento. Ahora, ¿qué podemos hacer o qué técnicas podemos aplicar nosotros para poder manejar, para poder calmar esta ansiedad en estos tiempos, ¿no? En estos momentos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo principal también a veces de esta charla? A la cabeza siempre está validar nuestras emociones y aceptar la ansiedad. ¿Qué quiero decir con eso? Reconocer y saber que sentir ansiedad en estos momentos es completamente normal. A veces nos asustamos y decimos, ¿estaré mal por sentirme tan preocupada? No. Es normal sentir ansiedad con las características que les he dicho y no hay por qué sentirnos mal por cómo nos sentimos. ¿Ok? Y aceptar la ansiedad. Mientras que uno más pelea contra la ansiedad crece más. Hacer ejercicios de relajación. Hay ejercicios muy simples de relajación como son, por ejemplo, la respiración diafragmática o la respiración abdominal, la relajación muscular progresiva y otros, ¿no? Esos principalmente los pueden hacer en casa, buscarlos en YouTube. Hay muchos videos que muestran cómo hacerlo. Mantenernos informados y mantenernos informados de fuentes confiables. Porque si no nos mantenemos informados de fuentes confiables y escuchamos cualquier información que puede ser falsa, nos va a asustar más, ¿no? Vamos a entrar en pánico, asustarnos. Entonces, y por otro lado, no saturarnos de información. Es decir, veo en la mañana el noticiero, después bajo a tomar desayuno y escucho radio, después veo mis chats, después entro a Facebook, me saturo de información y todo es lo mismo. Decirnos algo certero. Aquí quiero decir que muchas veces estamos con la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Pues me puedo decir algo, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero
apenas acabe, pondré todo de mi parte para poder seguir trabajando tan bien como lo hacía antes, ¿no? Algo que yo sepa que puede pasar, ¿no? Para no solamente enfocarnos en la incertidumbre, ¿ok? Cuando acabe este tiempo de cuarentena, mejoraré y cuidaré más mi salud, ¿no? Etcétera. Preocuparnos y ayudar a los demás también ayuda porque nos desenfocamos, nos descentramos en nosotros mismos, ¿no? Nos preocupamos por otros. Ahí puede ser ayudar a ciertas personas, como estos grupos de voluntarios que hacían compras o llevaban la medicación para los adultos mayores, otros. Distraernos en actividades que nos gustan y que queríamos hacer y que muchas veces decíamos antes, ay, no, me encantaría hacer esto, pero ya no tengo tiempo para hacer, no tengo tiempo. Bueno, ahora tienen tiempo. Pero aquí quiero pasar al otro lado, no saturarse de actividades, porque también veo personas que quieren hacer yoga, cocinar, hacer dieta, no sé, muchísimas actividades y luego uno termina estresándose, termina sintiendo mucha ansiedad por eso y al final no nos ayuda en nada. Y no terminamos cumpliendo todas esas actividades que queremos. Mantenernos comunicados, sí. Recordemos que no podemos visitar y no nos pueden visitar, pero nos podemos mantener comunicados con la familia y con los amigos por teléfono, por chat, por videollamada, por Zoom, ¿no? Escuchar a las personas y también compartir nuestros miedos y cómo nos sentimos. Es muy importante que conversemos con algún amigo y le digamos cómo nos sentimos para que nos escuchen y también poder escuchar a los demás, compartir, ¿no? Eso nos va a poder ayudar mucho. Compartir información certera con otros. Esto es importante porque si yo he leído o sé de una información que es certera, que tiene sus bases científicas y alguien viene y me dice, ay, he leído que te puedes curar tomando y haciendo tal cosa. Si yo sé que esto no es así, al explicarle a la otra persona, voy a desmentir mitos, ayudarla a que la persona sepa y yo también voy a reafirmar mis conocimientos y me va a hacer sentir mucho más tranquilo. Hacer una lista de las cosas que agradeces. Es normal, no voy a decir que ni yo también lo hago, me preocupo, a veces uno se pone a pensar mucho en las cosas malas que nos están pasando, en las cosas difíciles que nos están pasando, pero también les pido que intenten agradecer por las cosas buenas que podemos tener en este momento. El tiempo en familia, salud, ¿qué pueden agradecer ustedes? Para todos es distinto, ¿no? Hacer ejercicios físicos de meditación, aquí entra mindfulness, entra yoga. Si hacen ejercicios físicos, perfecto, pueden seguir su rutina. Si no hacen ejercicios físicos, pues empiecen de a pocos, no quieran hacer pues 1 hora de cardio todos los días. Comer saludablemente, todas estas ya son en base a cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Tanto física como mentalmente. Comer saludablemente, tratar de dormir las horas adecuadas, no consumir alcohol ni drogas. Si nosotros tenemos algún problema que afecta a nuestra salud mental o afecta a nuestra salud física y tomamos medicación, pues continuar tomando nuestra medicación. No es adecuado que de un momento a otro lo dejemos, por eso hay que mantenernos comunicados con nuestros médicos tratantes para que nos puedan dar nuestra receta y nuestra medicación. Y finalmente mantenernos en casa y mantener haciendo todas las medidas de protección adecuadas. Entonces, siguiendo, y esto es muy importante, más que nada resumiendo las cosas más importantes, es que la ansiedad que nosotros sentimos en este momento es una ansiedad normal, es una ansiedad adecuada. Es una situación nueva que todos estamos pasando, es nueva para todos nosotros y es una situación difícil también para todos. Sin embargo, si esta ansiedad nosotros vemos que es muy intensa, si nosotros vemos que dura mucho, que vemos que está afectando nuestro día a día, entonces va a ser importante pedir ayuda a un profesional de la salud mental. Y aquí es un profesional de la salud mental, cualquiera que ustedes quieran, con el que se sientan cómodos. Puede ser un médico psiquiatra, puede ser un psicólogo. Finalmente, si necesitaran de uno o del otro, ellos van a derivarlos a cualquiera de ellos. El tratamiento de los trastornos de ansiedad, si hablamos de alguna ansiedad que afecta a nuestro día a día, es a base de psicoterapia y también de medicación cuando así se requiere. Entonces, los puntos finales, ya para acabar, es tener en claro, Luis, y todo lo que nos están escuchando,
que la ansiedad es una emoción normal, es una emoción básica que todos los seres humanos sentimos y que nos va a permitir a nosotros actuar y responder frente a situaciones difíciles, frente a situaciones de peligro, de amenaza. Y en estos momentos es normal sentirla. O sea, no se presionen por no sentirse así. ¿Por qué debo hacer para no sentir así? Eso puede hacer que nuestra ansiedad crezca. Cuando esta emoción es muy intensa, como ya les había dicho, muy duradera, afecta, ahí es cuando nosotros tenemos que, ya, está afectando nuestro día a día, ¿qué puedo hacer? Pues pido ayuda a un profesional de la salud mental. Aquí, en esta ansiedad muy intensa, recordemos que son muchos los factores que interaccionan entre sí para que finalmente la ansiedad se desarrolle. Y ahora, en estos tiempos de cuarentena y de pandemia y de coronavirus, hay más factores involucrados, ¿no? Y hay más personas que están más propensos que otros a sentir esta ansiedad intensa. Entonces, esto es bueno saberlo para que podamos tener más cuidado esas personas. O sea, esas personas tener más cuidado, estar atentas o estar alertas a eso. Y finalmente, también algo que quería decirles es que recordemos que todo tiene un final, nada dura para siempre. Parte de la ansiedad es pensar que esto nunca va a acabar, quizá que esto no tiene cura o que siempre nos sentiremos así. Y no, yo siempre he dicho, un gran maestro me enseñó siempre que el siempre y el nunca no existen. Entonces sepamos que esto va a acabar en algún momento y va a llegar ese alivio, ¿no? Perfecto. Belice, quería hacerte una pregunta a propósito justo de las recomendaciones que estás conversando. Y es básicamente un tema acerca de los niños. La cuarentena, como medida excepcional, puede ser más difícil para los niños. ¿Cuál es la mejor manera de explicarles a ellos la situación en la que nos encontramos? Mira, con los niños perciben, sienten y ven todo lo que pasa a su alrededor, sobre todo con las personas con las que tienen cerca, ¿no? Los padres. Entonces hay que transmitirle a nosotros esa seguridad, ¿ya? No hay que esconderles la información, a ellos hay que informarlos, pero de acuerdo a su edad y en sus palabras. Eso es muy importante. Entonces, mantenerlos informados, sí, pero en sus palabras, la información adecuada para el tipo de edad y también validar mucho en ellos sus emociones, ¿no? Acercarnos y decirle, bueno, hijo, entiendo que estés ahorita molesto porque quieres regresar al colegio, porque quieres ver a tus amigos, pero, y le podemos explicar ahí, para que no se sientan mal por cómo se sienten también, ¿no? Ok. Fiorella nos pregunta, ¿cómo puedo explicarles a las personas que me rodean que siento ansiedad y cómo me pueden apoyar? A ver, uno puede explicarle primero, no tengo que explicarle a todas las personas, ¿no? Esto es algo que yo le explico a la persona que quiero explicarle, ¿no? Si yo le quiero contar a alguien que yo sufro de mucha ansiedad o suelo tener ansiedad, pues que sea alguien confiable, ¿no? Y se lo puedo explicar así, ¿no? Yo tengo una emoción que es muy intensa, que me está afectando bastante, ¿no? Si es una ansiedad normal, explicarle que ella también lo va a sentir y explicar también por qué, si yo quiero, ¿no? Si yo quiero explicarle a esa persona por qué me siento así, está bien. Si no, no. ¿Cómo me pueden ayudar estas personas? Primero, que cuando yo le explico a una persona de mi confianza o que sé que me va a escuchar con empatía, sé que lo que voy a recibir va a ser también con cariño, ¿no? Con preocupación y no va a ser juzgando, etcétera. Pero aceptar que muchas personas pueden responder así también, ¿no? ¿Cómo me pueden apoyar ellas? Entendiendo, manteniéndose informadas también acerca de qué es la ansiedad, cuáles son los trastornos de ansiedad, cuál es el tratamiento, por ejemplo, para que también me ayuden a que yo vaya a mis terapias o tome mi medicación, me ayuden a eso, ¿no? A tener una buena adherencia al tratamiento. Quisiera apelar solo un momento a tu juicio clínico, ya que tenemos una pregunta específica de diagnóstico clínico que nos hace Pedrito. Nos dice, doctora, buenas tardes. Me recetaron sertralina por 60 días y clonazepam por 5 días. La sertralina la dejé a los 2 días de la toma porque me causó una reacción adversa. El clonazepam sí lo tomé los 5 días. Mientras tomé la sertralina me ayudó en una parte, me calmó la ansiedad y los dolores físicos que me causaba, pero me chocaba con mi sistema digestivo. Por eso lo dejé. Ahora por rato siento que me viene la ansiedad y a veces el miedo
por la situación que estamos pasando. ¿Qué podría ser de manera general, Beli, por favor? A ver, de manera general, Pedrito, siempre les voy a decir a mis pacientes que cuando tengan algún efecto adverso o algún malestar debido a la toma de la medicación, ahí mismo le digan a su médico, para que su médico pueda bajar la dosis, pueda cambiar la medicación, ¿ok? En los trastornos de ansiedad, nosotros los solemos tratar con mucha medicación. Los principales suelen ser los antidepresivos. Pese a que se llamen antidepresivos, son la primera línea de tratamiento para los trastornos de ansiedad, y en este caso está la sertralina también. Ahora, demoran en actuar, no va a actuar a los 2 días, a los 3 días, ¿no? Empieza a haber un efecto a partir de la segunda, la cuarta semana. Entonces, a los 2 días, ese efecto que él ha tenido va a haber sido del clonazepam, obviamente, ¿no? El efecto inmediato de las benzodiazepinas, de los ansiolíticos, es lo que lo ha calmado. Ahora, los ansiolíticos como el clonazepam, nosotros los recetamos por muy corto tiempo al inicio, mientras que esperamos que la verdadera medicación, como sería la sertralina, empiece a hacer efecto. Pero sí, al segundo día yo puedo ver un efecto adverso de la sertralina, pero ahí lo ideal es, ok, le voy a decir a mi médico para que me baje un poco la dosis, me cambie la medicación o me explique que este efecto se debe a esto, y esto me va a hacer estar un poco más tranquilo, porque finalmente el tratamiento ideal va a ser la sertralina y no el clonazepam, ¿no? Pero como el clonazepam nos da un efecto inmediato, es lo que todos muchas veces queremos tomar. Ok. Dentro de las técnicas que has podido mencionar, Crisis nos pregunta, ¿hay alguna técnica para niños de 9 y 12 años? Sí, muchas de las técnicas que yo he podido mencionar las pueden aplicar en niños también, ¿no? Los ejercicios de relajación los pueden aplicar en niños. Hay que buscar, pero respiración diafragmática lo pueden aplicar en niños. Ejercicios de meditación como mindfulness para niños hay, como yoga para niños hay. El validar sus emociones, el mantenerlos informados adecuadamente en sus palabras, no saturarlos de información. Y todos estos los podemos también hacer en niños, con ciertas variantes en algunos casos. Ya si el problema es un poco mayor, sí hay que pedir ayuda a algún profesional capacitado en psiquiatría infantil y del adolescente, ¿no? O psicología infantil y del adolescente, para que nos puedan ayudar específicamente, ¿no? De manera interna, por mensaje desde Piura, nos preguntan, ¿cómo sustituyo pensamientos negativos por reales? A ver, aquí quisiera aclarar una cosa. Sería muy fácil poder sustituir nuestros pensamientos, ¿ya? Decir, no, no quiero pensar en esto, pum, pienso en otro. Pero ahí corro el peligro también de caer en otro tipo de problema, ¿no? Que sería cambiar un pensamiento que tengo por otro para no sentirme tan mal, que podría ser como una compulsión, ¿ok? En el caso de sustituir, no sustituimos. Nosotros intentamos con terapia, mediante terapia, es decir, no es algo rápido, sino es algo que se logra de poco a poco, empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Y ahí también una corrección para nuestra persona que nos está viendo desde Piura, es que no son pensamientos pues negativos y pensamientos positivos, sino que en terapia nosotros tratamos de llevar a la persona que comience a pensar de una forma más real, más realista. Porque si bien los pensamientos negativos no siempre son realistas, tampoco los positivos, ¿no? Yo me pongo a pensar, esto va a acabar muy bien, todo va a ir increíble, es muy positivo, pero es lejos de ser real, ¿no? Desde Loreto también nos preguntan, ¿cómo detengo mi propia evitación y huida del problema que afrontamos en cuarentena? ¿Cómo la puedo detener? Ahora, para detener la evitación en la huida, que son conductas consecuentes de mi ansiedad, ¿no? Tengo que preguntarme por qué siento ansiedad, en qué situaciones específicas de esta cuarentena yo siento ansiedad, o en qué situaciones específicas yo estoy demostrando esta huida o este escape. Y tratar de raíz, es decir, esa ansiedad que estoy sintiendo, de base, ¿no? Para poder ya finalmente modificar también esas conductas de huida o evitación, ¿no? Y después luego hacer también otras probables solución de problemas, ¿no? Ver que no solamente es hay que escapar o hay que huir, sino que hay múltiples opciones. Felice, de manera general también nos hacen una pregunta de un casito clínico. Manchas con escozor formando aureolas grandes en parte delantera del codo y ahora en parte delantera del cuello. ¿Puede ser producido por estrés o está relacionado a la ansiedad? ¿Crees tú?
Mira, hay personas que suelen tener, digamos, lugares o partes del cuerpo donde se puede expresar más el estrés o la ansiedad, así como hay enfermedades de la piel, como enfermedades, digamos, autoinmunes, entre otras, que pueden exacerbarse por el estrés que nosotros sentimos, ¿no? Pero en este caso es muy importante que obviamente veamos si esto nos suele pasar siempre que nosotros sentimos estrés o ansiedad, puede ser como respuesta a eso, pero también ver qué está pasando, ¿no? Es decir, ahí sí acudir inicialmente a un médico internista en el inicio o si no a un médico dermatólogo para que pueda descartar cualquier enfermedad física y después ver también. Y si es una enfermedad física de base dermatológica, pero que se está exacerbando con el estrés o con la ansiedad, lo podemos tratar entre ambos, ¿no? Ok, tenemos otra pregunta desde el Callao. ¿Qué opinas de la telepsiquiatría en tiempos de cuarentena para tratar la ansiedad? A ver, la telepsiquiatría me gusta mucho porque acorta distancias, ¿no? Acorta distancias desde país a país, acorta distancias en un país como el nuestro para poder comunicarnos con médicos que están en regiones muy alejadas, que de repente no tienen especialidad, o incluso para comunicarnos con personal de salud como enfermeras, psicólogos u otros que tienen a veces y tratan pacientes y que desean recurrir al apoyo del conocimiento de un especialista, ¿no? Y por otro lado, también nos permite atender a los pacientes en este momento, ¿no? O sea, actualmente, en el momento de cuarentena, está sirviendo muchísimo, ¿no? No solamente a la especialidad de psiquiatría, sino a las demás especialidades. Porque al estar en aislamiento social obligatorio y no poder vernos, podemos establecer consultas mediante la telepsiquiatría. ¿La ansiedad puede relacionarse con la depresión? Sí, la ansiedad puede relacionarse con la depresión y al revés, ¿no? La depresión puede relacionarse con la ansiedad. ¿Por qué? Porque muchos trastornos de ansiedad pueden ocasionar luego depresión en alguna persona o al revés, ¿no? Personas que tienen depresión pues también tener algún trastorno de ansiedad. Incluso hay un problema de salud mental que habla de las dos, ¿no? Un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Ahí hay fármacos que pueden tratar ambos, que van para ambos, no hay necesidad de tomar mucha medicación, una sola puntual, porque sé que las personas le tienen mucho miedo a la medicación en psiquiatría, y también la terapia. En la terapia abarcamos las dos cosas, las dos emociones, siempre empezando por la que nos está afectando actualmente más también, ¿no? Quería, Luis, hacerte decir un mensaje final cuando me preguntaste lo de telepsiquiatría, por qué también era tan importante nuestra especialidad, es porque nosotros también vemos a veces problemas de salud mental que requieren medicación a largo plazo. Entonces es importante que en este tiempo de cuarentena las personas no se queden sin tomar su medicación. Entonces es importante que vean a su médico tratante, ya sea mediante vía virtual, online, y se les pueda dar su receta y que ellos puedan continuar con su medicación, con su tratamiento. Tenemos una pregunta a la interna bien interesante de Carla desde España. Nos pregunta, ¿podemos sobredimensionar las cosas a raíz de la ansiedad y el miedo? ¿Se podrá? ¿Se puede sobredimensionar? Sí, claro. Al revés también, ¿no? Generalmente porque sobredimensionamos nuestras cosas, sentimos mucha ansiedad. Y luego, cuando estamos con tanta ansiedad, sentimos, como les decía, muchos síntomas físicos, ¿no? Como el aumento de frecuencia, la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces podemos pensar en ese momento que es un infarto cardíaco, que vamos a morir. Entonces uno se relaciona con el otro y también al revés, ¿no? Pero sí, claro que sí. Perfecto. Una última pregunta que tienen nuestros seguidores. ¿Qué otras emociones y conductas pueden desencadenar o pueden desencadenarse en este estado de emergencia? Si bien la ansiedad es una de las más frecuentes, en estos momentos de aislamiento social, en momentos también de pandemia, también las personas están respondiendo con depresión, ¿no? Con tristeza, y hay que ahí diferenciar porque tristeza no es lo mismo que depresión. Depresión es un diagnóstico, se siente tristeza, pero hay que tener muchas otras criterios clínicos más. También
con mucha molestia, ¿no? Sobre todo los niños están molestos, pero los adultos también, y a veces esa molestia se vuelve cólera, que no es nada saludable, ¿ok? Con culpa también, porque quizá yo debí haberme quedado con mi mamá, que no esté sola, ¿no? Y a su vez todas estas emociones van a ocasionar también conductas eh, que pueden ser graves, ¿no? Por ejemplo, como no acatar el aislamiento, salir igual de casa porque estoy solo, ahí me puedo contagiar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Correcto. Norman nos pregunta, ¿tener pesadillas constantemente puede ser un síntoma de ansiedad? Sí, en realidad, en general el no dormir bien puede ser un síntoma de ansiedad, ¿no? Generalmente la ansiedad afecta bastante nuestro sueño, ya sea al conciliar, no poder descansar, ya sea porque nos despertamos muy seguido, o ya sea porque nos despertamos muy temprano, o hemos dormido todas nuestras horas, pero no tenemos una buena calidad de sueño. En cuanto a las pesadillas, habría que ver si se relacionan con algo en específico, es decir, con algún miedo o con algo que nosotros hayamos vivido y ver si se relaciona directamente con la ansiedad o no, ¿no? Hay personas que no sienten ansiedad por algo en específico y podemos tener pesadillas también, ¿no? Habría que evaluar eso en específico. Ok, voy a tratar un poco de contextualizar la pregunta que nos hace María. Ella toma hierbas relajantes, estamos hablando de medicina natural, toma hierbas relajantes, no le hacen nada 4 días, no duerme, está echada en cama, pero siempre con un fastidio en la parte de los pies, como si tuviera nervios constantes. ¿Esto podría ser síntomas de ansiedad? Sí, de que sí podría ser sí, pero igual siempre hay que descartar otras cosas antes de ya lanzarnos porque sea un síntoma de ansiedad, ¿no? Ok. Pero siempre antes de lanzarnos a tomar algo, a ver qué puedo tomar de frente o qué puedo hacer, porque incluso hay ciertas hierbas relajantes que no podrían tener efectos deseados. Hay que tener mucho cuidado y en lo posible preguntarle a un profesional de la salud, ¿no? Profesional de la salud Ok. mental. Gonzalo nos pregunta, ¿qué debo de hacer contra la ansiedad por comer? Ya, eso me lo preguntan un montón. Sí. Generalmente ese es el tan llamado hambre emocional, ¿no? Cuando nosotros sentimos ansiedad, afecta nuestra conducta, ¿no? Y así como yo te decía que sentimos mucha ansiedad y evitamos, huimos, escapamos, también podemos comer. Entonces, en ese momento hay que preguntarnos, primero, en esos momentos que tengo mucha hambre o como, ¿realmente tengo hambre? Es decir, ¿podría comerme quizá una manzana o no? ¿Quiero un chocolate? ¿Quiero una hamburguesa? Ok. Ahora, ¿qué estoy pasando por ese momento? ¿Qué me preocupa? ¿Por qué en esa situación específica yo tengo muchas ganas de comer? Entonces, nuevamente, ahí también hay que tratar el problema de fondo, la ansiedad, la preocupación. Y eso es obviamente a cargo de un profesional también de la salud mental. Sí es algo que nos está afectando bastante, ¿no? Tener antojos de vez en cuando no es malo. Ojo aquí. Isabela nos pregunta, ¿algún consejo para los periodistas que sufren ansiedad por la sobreinformación constante? Bueno, esa es una pregunta buena. Aplicar cualquiera de estas técnicas que yo he dicho, he explicado, nos va a servir a todos. Nos sirve a todos y no necesariamente si estamos pasando por algún momento de ansiedad intensa en ese momento, sino que si yo hago ciertas técnicas todos los días de mi vida, pues también voy a mantener una buena salud mental. Entonces, en ellos que serían también, digamos, personal propenso a tener ahorita una ansiedad intensa, así como el personal de salud, sería principalmente tratar de disminuir toda esta carga aplicando estas técnicas para poder relajarnos y también saber que la información que reciben sea también la adecuada. Y también disminuir, ¿no? Por ejemplo, ellos trabajan todo el día en eso, pues lleguen a casa y desconéctense de eso lo más que puedan. ¿Ok? Correcto. Desconéctense lo más que puedan, distráiganse y relájense y hagan otra cosa que no tenga nada que ver con la información, porque al día siguiente nuevamente van a estar en eso, ¿no? Belice, quisiera compartir una reflexión final a propósito del tema. Las adversidades que vivimos, siempre podemos reinventarnos y por eso hoy quisiera darte y compartir con todos nuestros seguidores
esta gran frase del gran Mario Benedetti. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Quisiera pedirte, por favor, algunas recomendaciones finales para poder cerrar este increíble programa que estamos viviendo y que estamos justamente conociendo de parte de tu especialidad. Claro que sí, Luis. Quería más que nada dejarles un último mensaje final que tiene que ver con cuidar nuestra salud física. Cuidémonos, quedémonos en casa, protejámonos, salgamos solamente para lo estrictamente necesario, con la protección adecuada que requiere, pero no olvidemos también cuidar nuestra salud mental, que es igual de importante que la salud física. No la separemos, ¿no? Basta ya, la salud es una sola, física y mental. Entonces, y en estos momentos ambas tienen que estar muy bien cuidadas. Eso es básicamente lo que quería decirles. Genial. Belice, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? ¿Algún correo, un número telefónico, por favor? Sí, claro. En Instagram y en Facebook me pueden encontrar como Belice Sana Tu Vida o doctora Belice García Godos. Y también pueden buscarme en YouTube. Tengo mi canal de YouTube como Belice Sana Tu Vida. Pueden suscribirse. Ahí también cuelgo muchos videos sobre temas de salud mental que sé que les va a gustar y pueden ayudar, ¿no? Y para finalizar, el día de ayer, a propósito, ha sido el Día de la Madre y mediante tu intermedio, por favor, felicitarte también en representación de todas las madres de nuestro país. Gracias. Este programa está dedicado para todas las mujeres que soportan siempre todos los hogares del Perú y, por supuesto, con mucho cariño tratamos desde este espacio poder transmitir la información con mayor responsabilidad posible a través de los mejores profesionales. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta pronto, Belice. Gracias a ti, Luis. Gracias a todos. Hasta pronto.